Bien, muy buenas tardes. Continuando con el tema del curso, en la clase anterior nosotros discutimos las leyes cinemáticas para la reflexión y la transmisión, la reflexión y la refracción, perdón, de la luz cuando incide en un medio dieléctrico o dieléctrico. Esos eran los que conocíamos como leyes de Snell y la ley de la reflexión, que justamente las hemos tratado desde el curso de física de oscilaciones, ondas y óptica. En esta parte íbamos a discutir las condiciones iniciales o las condiciones de frontera que debíamos tener para poder determinar los coeficientes de Fresnel, que son las ecuaciones dinámicas, la que nos dice cuánta energía se va a reflejar y cuánta energía se va a transmitir, dependiendo de las condiciones y las características del medio. Bien, entonces pasando aquí a la pantalla, permítanme ampliar esto un poquito que se vea un poco mejor. Recordemos cuáles eran esas condiciones de frontera que teníamos que cumplir. La primera de ellas nos decía que esa proyección de estos vectores de desplazamiento eléctrico con respecto a la normal tenía que ser cero. Es decir, el vector resta entre los dos tenía que estar justamente en la interfase. La segunda condición nos hablaba de que la componente del campo eléctrico en producto cruz o la resta de los dos en producto cruz con la normal tenía que ser cero. Y esa condición lo que nos decía era que la componente del campo eléctrico sobre el medio uno y sobre el medio 2 tienen que ser iguales. Y de la misma manera, también digamos por una situación de analogía entre los campos, teniendo en cuenta que el campo eléctrico es perpendicular al campo, al campo magnético B, al campo de inducción magnética. Entonces, en el caso del campo eléctrico, miren que lo teníamos en producto cruz. Entonces, la proyección en este caso de los campos magnéticos o el campo de inducción magnética, el campo B, tiene que ser con el producto punto y también tiene que ser cero. Y la respuesta del material o el vector de intensidad o de fortaleza del campo magnético, que es ese vector H, lo vamos a poner con producto cruz. Si nosotros reescribimos esas ecuaciones, vamos a mirar esas dos primeras ecuaciones que tenemos. Hagamos acá un esquema de cómo sería entonces la interfase en la que queremos o la que vamos a analizar para que podamos discutir un poquito cómo representar esencialmente esas dos condiciones que estamos planteando para el campo eléctrico y las dos condiciones que estaríamos planteando para el campo magnético. Básicamente, lo que estamos diciendo es, acá vamos a tener una interfaz y a esa interfaz estará llegando entonces una onda en una dirección, esa onda se reflejará y esa onda se transmitirá. Ya sabemos que entonces este es el medio uno y este es el medio 2. Que tenemos que considerar entonces que sobre este medio uno vamos a tener el campo eléctrico uno, el campo de desplazamiento eléctrico uno, el campo de intensidad magnética 1 y el campo magnético uno. O sea, todos estos unos ocurren en esta región. Y para el otro medio, pues tendremos E2, D2, H2 y B2. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Vamos a considerar la situación de esa condición que pusimos acá, esta condición de vectores de desplazamiento. Vamos a ponerlos por aquí, donde decimos que el vector de desplazamiento de 1 menos de 2, el producto punto por el vector normal, tiene que ser igual a 0. Entonces, si recordamos lo que discutimos acerca del vector de desplazamiento, recuerden que es esta relación entre la permitividad del material o la permitividad del medio y, y el campo eléctrico. Y le vamos a sumar el campo de polarización. Resulta que esta expresión de acá también se puede reescribir
en términos únicamente de la permitividad relativa del material. En este caso, E del material multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ese vector de desplazamiento que tenemos allí lo puedo reexpresar como la permitividad en el medio 1 por el campo eléctrico en el medio 1 menos la permitividad en el medio 2 por el campo eléctrico en el medio 2. Y esto en producto punto por n. Miremos cuáles son los campos eléctricos que vamos a tener en el medio 1. Miren que el medio 1 es todo lo que está por encima de la interfase. Entonces vamos a tener tanto el campo eléctrico de la onda que está incidiendo como de la onda que se está reflejando. Entonces, de alguna manera nosotros podemos decir que vectorialmente esto lo podemos expresar como E1, que va a considerar o que va a contemplar la contribución del campo eléctrico de la onda incidente más la contribución del campo eléctrico de la onda reflejada. Son esas dos que tenemos allí. Entonces, independiente de la orientación que él tenga, acá puede estar el campo eléctrico de la onda incidente, por acá va a estar el campo eléctrico de la onda reflejada, y justamente por acá va a estar el campo eléctrico de la onda transmitida. Sí, allí no los estoy pintando en una dirección particular, sino que estoy asumiendo que ellos tienen una orientación así, random en el espacio, una orientación aleatoria. Sin embargo, vectorialmente, ellos los puedo sumar. Y entonces acá lo que estamos diciendo es vectorialmente la onda incidente o el campo eléctrico de la onda incidente más la onda reflejada tendrá que ser igual, y ahí es de donde sale a esa expresión, bueno, esto en producto punto por n, esto tendrá que ser igual a quién, a la contribución del campo eléctrico de la onda transmitida, pero considerando que ahora estamos en el medio o utilizando la permitividad del medio a donde estamos incidiendo. Entonces se nos convierte esa expresión en esta otra. ¿Listo? Esto también con producto punto. Básicamente las proyecciones antes de la interfase tienen que ser iguales a las proyecciones después de la interfase. Y justamente estamos hablando de que la interfase está aquí, pero entonces estos campos eléctricos incidente y reflejado lo estamos considerando justo en el punto antes de la interfase y este justo en el punto después de la interfase. Y por eso podemos hablar de que esta expresión se cumple. Para el caso del campo de la segunda condición, esta segunda condición que tenemos acá, donde decimos que los campos eléctricos en producto cruz por n tienen que ser igual a cero, entonces acá estamos hablando de el campo eléctrico antes de la interfaz y el campo eléctrico después de la interfaz. La misma historia, ¿cierto? Y ahora no tenemos que considerar el, el medio como tal, sino simplemente los campos. Entonces vamos a señalar esta como una primera expresión. Vamos a poner una segunda expresión que nos va a indicar entonces esa continuidad de los campos eléctricos. Y en este caso va a ser simplemente decir que el campo eléctrico de la onda incidente más el campo eléctrico de la onda reflejada, que son los que ocurren antes de la interfaz, menos el campo eléctrico de la onda transmitida, en producto cruz con el vector normal, esto es igual a cero. Entonces miren que este menos de aquí sale simplemente porque este lo traje, este producto cruz de campo eléctrico con vector normal, lo pasé al otro lado, pero sin embargo es la igualdad entre este vector que tengo acá, el vector de campo eléctrico, antes y el vector de campo eléctrico después de la interfaz. ¿Sí? Para el caso del campo magnético, yo podría hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Podría tomar este B1 menos B2 y hacer el producto punto. Pero entonces miren que estaríamos poniendo allí una, una variable adicional, que es la magnitud del campo magnético. Si nosotros recordamos, el campo magnético y el campo eléctrico forman una triada con el vector de propagación. ¿Cómo es que una triada? Yo puedo hacer este tipo de vectores, el campo eléctrico, el campo magnético y
el vector de propagación. Yo sé que entre ellos se me forma una triada que me cumple la regla de la mano derecha. ¿Cuál es esa regla de la mano derecha? Que E cruz B, si hago el producto cruz entre E y B, me dará la dirección del vector K. Y entonces, eso lo que me va a permitir hacer es coger esa tercera expresión que teníamos aquí, esta, y en lugar de escribir eh, campo magnético o campo de inducción magnética 1 menos o incidente más reflejado menos transmitido, lo vamos a poner en términos de los campos eléctricos. ¿Cómo lo hacemos? Miren que el campo magnético es quién es K cruz E. Y entonces esa expresión la vamos a hacer de esta manera. La vamos a poner, pongámosla de esta forma. Digamos que el K incidente, producto cruz por E incidente, eso es B incidente, más K reflejado, producto cruz con E reflejado, eso es el B reflejado, menos K transmitido, producto cruz con E transmitido, eso es el B transmitido, en producto punto por N es igual a 0. Sí, está claro esa forma de expresar los campos de esa manera. ¿O alguna inquietud hasta ahí? Es para que todos nos queden términos básicamente de los campos eléctricos y las constantes de proporcionalidad. ¿Listo? La última de las ecuaciones, miren que me decía o me habla del campo de intensidad o de fortaleza magnética, el H. Entonces acá tenemos el campo antes y el campo después de la interfaz en producto cruz por la normal. Y lo que vamos a recordar aquí es entonces que el campo H se puede expresar como ¿quién? Como el campo de inducción dividido la permeabilidad magnética. En este caso, esto es del material, la respuesta completa del material, que me incluirá entonces también el término de magnetización. Y entonces acá, en lugar de poner H, pongo B sobre mu. Y en lugar de poner B, pongo K cruz E. Entonces esa última condición de continuidad me va a quedar algo como así, me va a quedar que el campo va a ser K cruz I, E cruz I, perdón, K sub I por E sub I, eso sería B sobre la permeabilidad del medio 1, porque estamos antes de la interfaz, más K sub R cruz E sub R sobre la permeabilidad del medio 1. Pues acá estamos representando el campo H de la onda incidente, el campo H de la onda reflejada. Utilizamos el mismo coeficiente o el mismo término de permeabilidad magnética porque estamos en el mismo medio. Y le vamos a restar a este término el K sub T del campo magnético de la onda transmitida sobre la permeabilidad de la onda, perdón, del material a donde se está transmitiendo esa nueva onda. Y este en producto cruz con la normal, y esto es igual entonces a 0. Listo. Entonces nos quedaron esas 4 expresiones. Lo que sigue es una carpintería que es bastante tediosa, la verdad, se lo digo. Vamos a hacer esa carpintería solamente para esta expresión, para que veamos qué es lo que ello conlleva. ¿Sí? Miren que acá tenemos unas expresiones que son vectoriales. Entonces la idea es convertir esas expresiones vectoriales en expresiones algebraicas para después de que la tengamos en forma algebraica poder resolver el sistema de ecuaciones y poder tener unas ecuaciones que simplemente me impliquen las magnitudes de los campos, o más bien, es que a las magnitudes de los campos, las magnitudes de las componentes de los campos. Entonces vamos a coger este, les muestro cómo haríamos con uno de ellos
Los otros no los vamos a hacer por simplicidad, pero entonces ustedes me van a creer lo que vamos a hacer aquí, ¿listo? Entonces, listo, partimos de esta primera expresión. Lo que podemos hacer entonces es decir que este término del campo incidente no es otra cosa que la suma de un campo que es un campo incidente paralelo más un campo, eh, perdón, aquí les pongo la letra I, un campo incidente perpendicular. ¿Paralelo y perpendicular a quién? Paralelo y perpendicular al plano de incidencia. Recuerden lo que habíamos dicho acá. Cualquier forma sea la orientación del campo eléctrico, bien sea el incidente, el reflejado o el transmitido, yo lo puedo descomponer en una base ortogonal donde uno de los campos eléctricos va a estar paralelo al plano de incidencia y el otro, que sería este de acá, sería el campo ortogonal al plano de incidencia. Entonces, esencialmente, eso es lo que estamos haciendo. Estoy cogiendo el campo eléctrico incidente y lo estoy partiendo en una componente paralela al plano de incidencia y una componente perpendicular al plano de incidencia. Bien. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el campo reflejado. Entonces, una componente reflejada sobre el plano paralelo más una componente reflejada sobre el plano perpendicular. Y el de transmisión, la misma historia. Será la suma entre la componente transmitida paralela más la componente transmitida, perdón, esto es perpendicular. Y ahora podemos entonces empezar a reemplazar o a separar estas ecuaciones de esta manera. Vamos a decir, el medio, la permitividad eléctrica del medio, dieléctrica de ese medio, me va a multiplicar ¿a quién? A estas componentes, a la componente paralela y a la componente perpendicular, punto n, más la misma permitividad de ese primer medio, por la componente paralela del reflejado, más la componente perpendicular del reflejado, punto n, y esto menos la permitividad del segundo medio por las componentes del transmitido, la paralela y la perpendicular. Y esto es igual a 0. ¿Cómo convertimos este producto entre estos dos vectores, básicamente entre el vector I y el vector normal, en una ecuación algebraica? Pues lo que tenemos que hacer es precisamente proyectar, o decir, esto será este coeficiente por la magnitud de este, por la magnitud de este, por el seno que forman este con este, más lo mismo con este segundo vector. Entonces miremos cómo sería, por ejemplo, esa situación. Si tenemos ese plano de incidencia, vamos a pintar un plano de incidencia por aquí. Se me quedó como chiquito. ¿Sí? Entonces tenemos el plano de incidencia y estamos diciendo, vamos a tomar, por ejemplo, la componente incidente, pero ahora solamente voy a pintar el campo eléctrico incidente paralelo y el campo eléctrico incidente perpendicular. Y resulta que ellos están llegando aquí a esta intersección con la interfase. Y en la intersección con la interfase voy a tener este vector que es el vector unitario normal a la interfase, normal al plano que tenemos allí. Entonces, acá tenemos un ángulo, vamos a ponerlo en otro color, este sería el ángulo de incidencia. Y nos podemos dar cuenta fácilmente que ese mismo ángulo se está formando entre el vector E, el vector incidente paralelo,
no, sería este vector, este es el que me está formando θ sub i, ¿sí? Entonces, este de acá me estará formando el complementario. Sería pi medios menos θ sub i. Entonces, lo que yo quiero proyectar es el coseno. Cuando esté haciendo ese producto punto, yo quiero proyectar entonces la magnitud de el vector paralelo por la magnitud del vector normal, que es unitaria, y por el coseno del ángulo que forman entre los dos. Pero entonces el coseno del ángulo que me forman, en este caso, es el coseno de pi medios menos θ sub i, va a ser lo mismo que el seno de θ sub i, ¿cierto? Entonces esto lo puedo expresar como epsilon 1 por la magnitud de la componente paralela, por la magnitud del vector normal, que es 1, por el seno, ya no es el coseno, sino el seno de θ sub i. Eso para el caso de esta primera. Juan, Hola. perdón, tal vez no lo veo, pero no me queda claro por qué podemos pasar de seno a coseno, ¿por el pi medios o por qué? Sí, porque es que mira que estamos buscando el ángulo que me forman este vector normal con este vector e sub i. Entonces, si yo me traigo este vector, mira que lo que estoy haciendo es esencialmente traerme este vector hasta acá. El ángulo que ellos forman es pi medios menos θ sub i. Entonces, en vez de poner el coseno de el coseno de pi medios menos θ sub i sería el seno de θ sub i. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿No? no sería, pues, el seno de menos θ sub i, o no sé si estoy confundido, no, o sea, no sería el seno de menos θ sub i. ¿Por qué de menos θ? Porque mira que es que estamos formando el ángulo, lo estamos midiendo de acá para acá. Pues sí, de hecho no importa. ¿Sí? ¿No? Ay, yo le creo. No, no se trata de que me creas, es que es la manera de representar No, o ese sea, yo que. estoy confundido porque, o sea, ese ángulo que está entre esa línea punteada y el SU2 sería coseno, o sea, tendríamos que buscar el coseno de pi medios menos θ sub i, pero o sea, tú estás diciendo que uno usa el seno, digamos, por la relación que guardan pues los senos y los cosenos, en que si uno suma o resta pi medios en el argumento, se mueve, pues, o sea, se transforma en seno y coseno. ¿Es por eso o no es por eso? Sí, sería por eso. Lo podrías hacer así. Entonces, sino que entonces yo lo veo como, o sea, como si yo le sumo pi medios, entonces ya me quedaría el ángulo solo que yo tenía antes y el ángulo de, o sea, sería menos θ sub i, o no. O sea, así es como lo veo, o sea, como que uso el pi medios para trasladar y ya me queda lo que tenía antes, que era menos θ sub i, pues, porque ahí tiene el signo negativo. Acuérdate que o sea, ¿cuál de las dos funciones es la que está adelantada a pi medios con respecto a la otra? Es el seno la que va pi medios más adelante que la otra, que el coseno. Sí. Entonces, si vos, por ejemplo, graficás el coseno te va a quedar así, ¿sí o no? Y si vas a graficar el seno te va a quedar así. ¿Sí? El seno va a quedar pi medios más adelante. Entonces, si yo quiero conocer el coseno de un cierto ángulo, digamos que este es el ángulo que yo quiero conocer, por ejemplo acá, yo quiero conocer el coseno de este valor. ¿Sí? ¿A qué correspondería el coseno de ese valor? Correspondería exactamente al valor que el seno tome cuando esté pi medios más adelante, ¿no? Esto es el seno de teta. Y esto es el coseno de teta. Bueno, esto me quedó medio chueco, pero bueno, me quedó aquí. Esto tiene que quedar aquí en 1. Este es el coseno de teta, ¿sí o no? Entonces usted dice, yo quiero conocer el coseno en esta posición X particular. Entonces, simplemente
determino cuánto sería el seno pi medios más adelante, ¿no? Y pi medios más adelante sería pi medios más... Ah, no, ya entendí qué es lo que me estás diciendo. Espérate. Espérate aquí, que entonces no sé. Estoy enredado con esta relación. ¿Sí? Si yo quiero conocer el ángulo de este 2, intentémoslo al derecho. Intentémoslo visto desde el frente. Que de pronto así lo vemos un poquito mejor. Supongamos que esta es la línea de incidencia, esta es la normal. Y estamos diciendo que el campo eléctrico viene así. Y entonces si yo desplazo esa normal sería ponerla aquí. Esta sería mi normal. Y este sería mi campo eléctrico paralelo. Entonces, este ángulo que tengo acá, este es teta sub i, este es teta sub i, y el coseno de teta sub i bueno, esto sería pi medios menos teta sub i. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Pero está diciendo por aquí, coseno de pi medios menos teta igual a coseno de teta menos pi medios. Eso es seno de teta por ser par, ¿sí? Ah, ok, yo creo que Pedro tiene razón allí, ¿cierto? Juan Pablo. Sí, sí, también había leído el mensaje, pues por ese lado sí, también se puede ver, pues tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué tal si no continuamos con esta Sí, discusión trigonométrica? sí, Pero está bueno, bien, sí, está bien. Así está, pues así se entiende, sí, mejor sigamos. sí, listo. Bueno, el cuento es que sí, esencialmente lo que vamos a hacer entonces es considerar que ese producto punto que me está relacionando la magnitud, bueno, este coeficiente epsilon 1 con la magnitud de este vector paralelo y la magnitud de este otro, vamos a utilizar en lugar del coseno de teta sub i, pues el seno. Listo. Mire que ahora tendríamos que hacer el producto punto entre la componente perpendicular y la normal, utilizando otra vez el mismo coeficiente. Entonces, en este caso, tendríamos epsilon 1 por la magnitud de la componente perpendicular por la magnitud por normal, que entonces otra vez dijimos es unitario. Entonces ahora observen que ahí sí no importa, porque siempre el vector perpendicular va a ser, va a formar un ángulo de 90 grados con la normal. ¿Sí? Entonces cuando hacemos el coseno del ángulo entre los dos, ese sí nos va a dar el coseno de un ángulo o coseno de 90, ¿cierto? Entonces en este caso nos daría coseno de 90, coseno de pi medio, 0, ¿cierto? Y luego vamos entonces a tener este segundo elemento. Vamos a tener la misma situación para este segundo vector. Entonces epsilon 1, escribamos epsilon 1 por la magnitud del reflejado paralelo, el coseno del ángulo teta subreflejado, ¿cierto? Se nos va a convertir en el seno de teta reflejado y la proyección, o perdón, en la componente perpendicular otra vez se nos va a anular. Y nos va a quedar el último menos, borramos esto para acá un poquito que me quepa todo en una misma expresión, menos epsilon 2 por la magnitud del transmitido paralelo, y en este caso el seno que vamos a considerar es el de teta paralelo. Y esto es igual a 0. Podemos hacer, entonces ya nos quedó esta expresión, ¿cierto? En términos algebraicos.
Haciendo la misma carpintería o carpinterías similares para convertir los productos cruces de las otras expresiones, vamos a llegar a unas relaciones que esencialmente nos van a describir cuáles serían las componentes paralelas y perpendiculares en cada uno de los casos. Después de toda esa carpintería, una vez solucionemos todos esos elementos, vamos a llegar a estas ecuaciones. Voy a ponerlas por aquí para que no nos quedemos mucho rato allí, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la componente del campo incidente paralelo menos la componente del campo reflejado paralelo. Esa es la que nos salió de esa primera ecuación que estamos resolviendo, por el coseno del ángulo incidente menos la componente del reflejado por el coseno del ángulo teta reflejado. De hecho, yo creo que esto no es coseno, son senos. ¿Cierto que sí? Ahí tengo una duda. Bueno, vamos a poner aquí, estos son magnitudes, no son componentes vectoriales, ¿sí? Esto me va a quedar igual a 0. Me va a quedar una segunda ecuación que me va a relacionar los coeficientes epsilon 1 y mu sub 1 con la raíz de las magnitudes del campo incidente paralelo y el campo reflejado paralelo, menos la raíz de epsilon 2 mu sub 2 por la componente o por la magnitud del campo transmitido igual a 0. Me va a quedar una expresión que me va a hablar de los campos perpendiculares. Esa es sencilla, esa es el campo perpendicular o la magnitud del campo perpendicular incidente más la magnitud del campo reflejado perpendicular menos la magnitud del campo transmitido perpendicular tiene que ser igual a 0. Y por último, la magnitud, epsilon 1 sobre mu 1, la magnitud del campo incidente paralelo, perpendicular, perdón, menos la magnitud del campo reflejado perpendicular por el coseno de teta incidente menos epsilon 2 mu sub 2, la magnitud del transmitido perpendicular, coseno de teta transmitido igual a 0. Bueno, ¿qué se hace a partir de aquí? Con esas ecuaciones, entonces se resuelve o se separan todas las componentes o las relaciones más bien entre las componentes reflejadas y las componentes incidentes. Y entonces lo que vamos a hacer es esencialmente coger. Es decir, esto es la magnitud reflejada paralela y la vamos a dividir por la magnitud incidente paralela. ¿Qué nos va a decir esa primera relación? Esa primera relación lo que nos dice es qué tanto de la amplitud de la onda incidente se refleja. Porque estamos hablando de relación de reflejado con respecto a incidente. Entonces a ese primer término, de hecho le voy a cambiar el color por una razón didáctica en un momento. Vamos a ponerla en rojo. A ese término lo vamos a llamar el término R minúscula paralelo. A la relación entre la amplitud del campo reflejada paralelo y la amplitud del campo incidente paralelo. Vamos a llamar también R perpendicular a la relación que hay entre la magnitud del campo reflejado perpendicular y la magnitud del campo incidente perpendicular. Entonces, esta nos va a decir cuánta cantidad de la luz perpendicular se refleja de la misma manera perpendicular. Y vamos a tener otros dos coeficientes. Vamos a llamar
ahora unos coeficientes o unos términos de transmisión paralelo y de transmisión perpendicular. Entonces, el de transmisión perpendicular nos va a decir la amplitud del campo transmitido perpendicular con respecto a la amplitud del campo incidente perpendicular. Y la del paralelo, la misma historia, la amplitud del campo transmitido paralelo con respecto a la amplitud del campo incidente paralelo. Miren que si tenemos y si conocemos esos 4 parámetros, vamos a conocer cuánta amplitud de campo se refleja y se refracta sobre cada una de las componentes perpendicular y paralela. Entonces esas 4 expresiones, después de resolver los términos, nos van a quedar así. Una relación entre las permeabilidades magnéticas. Por acá nos va a aparecer el índice de refracción del segundo medio al cuadrado, el coseno del ángulo incidente, menos el índice del primer medio. Y aquí nos va a aparecer una raíz, menos n1 cuadrado, seno cuadrado de teta sub i, y sobre μ1, μ2, n2, 2, coseno de teta sub i, cambia el signo, más n1, raíz n2, 2 menos n1, cuadrado, seno cuadrado de teta sub i. Miren que esa ecuación se ve muy atemorizante, ¿sí o no? Cuando uno ve esa ecuación por primera vez, uno dice, ¿esto cómo luce? ¿Cómo se ve? Pero miren que esencialmente todo esto es una constante. Acá esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Lo mismo abajo. Y la variable que está cambiando es el ángulo de incidencia, teta sub i. Entonces va a estar aquí acompañando al coseno y por acá está acompañando al seno cuadrado que está metido en la raíz. Listo. Entonces esencialmente yo puedo graficar esta función R si yo defino estos 2 parámetros, este término de acá, y utilizo como variable teta sub i. Voy a mostrarles entonces cómo se ve esa primera expresión. Permítanme, les presento la pestaña de los coeficientes de Fresnel. Entonces vamos a mirar ese primer R perpendicular. Miren una condición. Estamos mirando acá, voy a poner los valores de la permeabilidad mu sub 1 y mu sub 2 iguales a 1. Lo que voy a suponer allí es que esencialmente los materiales con los que estamos trabajando no tienen una respuesta magnética considerable. Y lo que no es muy descabellado pensar cuando estamos trabajando en elementos de óptica convencional, ¿cierto? El vidrio, los polímeros con los que se pueden hacer algunas lentes, no van a tener una respuesta magnética, van a tener esencialmente la misma respuesta que el vacío. Entonces podemos dejarlos en 1. Sin embargo, aquí cuando hice esta simulación o esta gráfica, los dejé como variables. Entonces, si yo quiero, le puedo cambiar el valor. Luego acá tenemos los 2 parámetros que me controlan precisamente los índices de refracción del medio incidente, que sería este N1, y del medio refractado, ¿cierto? El segundo medio, que sería este 1,5. También lo puedo cambiar. Entonces, como si fuéramos en este caso del aire y estuviéramos entrando en vidrio con índice de refracción 1,5. Y acá tenemos la expresión. Entonces vamos a aprender esto. Miren cómo luce esa curva. Ese es el término de reflexión. Y esto me dice, miren que me está comparando esencialmente el porcentaje de luz que se está reflejando paralelo con respecto a la luz que incidió. Entonces, algo así como el 20% se va a estar reflejando de la luz que incidió paralela. Pero miren que a medida que aumenta el ángulo, este término que tenemos acá es el ángulo medido en radianes.
Entonces, por acá más o menos 1.57 es pi medios. ¿Sí? Y observen que esencialmente a partir de pi medios ya no tenemos más, más valores. Justamente en pi medios toda la luz reflejada es paralela, pues aquí estamos considerando esencialmente que la luz está pasando rasante con la superficie, entonces no se está refractando ni reflejando. Entonces bien, miremos el segundo término. El segundo término nos dice cuánta luz se refleja perpendicular. Ahorita vamos a hablar de las particularidades de cada uno de estos términos que estamos encontrando acá y qué significan, por ejemplo, los signos. Entonces, por ejemplo, el segundo término, que es este que tenemos acá en verde, nos dice n1 coseno de teta i menos mu1, mu2, raíz de n2 cuadrado menos n1 cuadrado, seno cuadrado de teta sub i, sobre n1 coseno teta i, en este caso cambia el menos por un más, y este término de acá permanece exactamente igual. Esto es n1, seno cuadrado de teta sub i. Voy a copiar los otros y luego miramos entonces esos otros parámetros. Entonces ya sabemos que son las relaciones, qué tanta luz, qué tanto es la amplitud de la luz que se refleja y se transmite con respecto a lo que está incidiendo. Entonces en este caso, este va a ser 2 veces n1, n2, coseno de teta i, sobre mu sub 1, mu sub 2, n2 al cuadrado coseno de teta i, más n1 raíz de n2 al cuadrado menos n1 cuadrado seno cuadrado de teta sub i. Y para este último, este será 2 n1 coseno de teta i sobre n1 coseno de teta 1, perdón, de teta i, más mu sub 1, mu sub 2, raíz de n1, n2, perdón, cuadrado menos n1 cuadrado seno cuadrado de teta sub i. Bien. Si miramos esas expresiones, miren que tenemos entonces algunas similaridades, pero en esencia otra vez tenemos únicamente la variable coseno de teta sub i. En esa gráfica que les puse allí, lo que vamos a poder hacer es poder modificar los parámetros n1, n2, mu1, mu2, dependiendo del material y de la interfase que estemos considerando, ¿cierto? De qué material a qué material va, etcétera. Pues vamos a mostrar esas imágenes. Pues acá tenemos justamente entonces el R pequeño paralelo, el R pequeño perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la luz se refleja, la componente perpendicular y la componente paralela se reflejan de manera distinta. ¿Listo? ¿Cómo es que se reflejan de manera distinta? La cantidad o la proporción no permanece igual. Y con respecto a la luz que se transmite, a la luz que pasa de un medio al otro, las amplitudes de la onda paralela siguen esta proporción. Entonces miren que este término, este valor 0 sería incidencia normal, como si el rayo estuviera entrando completamente perpendicular a la interfaz. Y para el caso de la componente perpendicular, miren que es más o menos igual, pero diverge o cambia un poco para ángulos a medida que vamos incrementando el ángulo de incidencia. ¿Cómo podemos entonces interpretar esto? Esencialmente, lo que podemos hacer es básicamente considerar algunos parámetros o algunos casos particulares. Entonces vamos a hacer por aquí, para que discutamos un poquito de esto. Permítanme traigo Juan, unas imágenes. Hola.
Tengo una pregunta. ¿Esto pasa para este caso de este material que tenemos con estos parámetros o eso es algo que suele pasar mucho que los materiales absorben más de lo que reflejan? Que los materiales transmiten más de lo que reflejan. Eso, sí, o sea, o solo es para el caso de este material con esos parámetros. Bueno, estos medios, perdón, estos medios son estos parámetros. Pues mira que en este caso lo que estamos considerando es que vamos de aire a vidrio. Entonces, en el caso del aire y el vidrio, es más la cantidad de luz que se transmite que la cantidad de luz que se refleja. Mira que el vidrio es por lo general un material que es bueno para transmitir las longitudes de onda o las frecuencias más bien de la luz en el visible. Entonces, esencialmente lo que nos está permitiendo determinar esto, qué tanta proporción de la luz se está transmitiendo y qué tanta proporción de la luz se está reflejando. Si nosotros cambiáramos los medios, por ejemplo, dijéramos, ahora vamos del vidrio hacia el aire, pues simplemente aumentemos acá, estamos metidos en vidrio, ¿cierto? Si es vidrio, vidrio, miren que todo se me transmite y nada se me refleja, porque es como si no existiera una interfaz. Pero cambiemos esto y pongámoslo por acá. Entonces miren que los materiales obviamente van a tener una cierta incidencia. Observen que antes estábamos llegando hasta 90 y ahora ya no. Pero vamos a discutir de eso en un momentico, ¿listo? Si fuera, por ejemplo, agua y estuviéramos pasando al agua, miren que esencialmente agua es como 1,33, no la tengo aquí exactamente, pero pues, está como por 1,3. Miren que más o menos la forma no es que cambie mucho a medida que voy incrementando. Cambian, digamos, las proporciones o incluso a altos índices de refracción. Vamos a tener una mayor cantidad de luz que se está reflejando a la luz que se está transmitiendo. Entonces sería, por ejemplo, la consideración, pero en general la forma como tal de la ecuación no está, no está cambiando, digamos, drásticamente. ¿Listo? Entonces, bueno, pongamos aquí esta imagen y esto es lo que tenemos. Tenemos entonces la consideración o la condición. Estamos viendo la imagen acá, ¿cierto? Tenemos entonces la situación en la que estamos viendo el caso de la incidencia desde aire hasta vidrio. Yo pongo esto bien, que no se me está viendo. Ahora sí. Entonces vamos de aire, sería el índice de 1 hasta vidrio. Tenemos entonces acá, este sería el caso de la incidencia normal, cuando estamos justamente en cero. Y dijimos que en cero, entonces la proporción de amplitudes de la transmitida es el 80% de la incidente. Y la reflejada es el 20% de la incidente. En este caso, ¿cierto? Tanto para la paralela como para la perpendicular. Miren que si nosotros analizamos la transmisión, nos damos cuenta que ambos coeficientes son positivos, independiente del ángulo que estemos considerando. Recuerden que cuando estamos hablando del ángulo estamos diciendo qué tanto es el ángulo que está formando la normal con respecto a la superficie. Esta es mi superficie o mi interfase, esta es la normal, esto es el medio 2, este es el medio 1, y estamos diciendo, por acá viene la luz, ahí, viene por acá, y ese es el ángulo que se está formando. Este es el ángulo que estamos midiendo, el teta incidente. Este no es mi variable teta incidente. Es a 0, estamos incidiendo completamente desde arriba. Si voy aumentando, entonces estamos aumentando esto y podemos llegar hasta ¿cuánto? Hasta 90. ¿Sí? Más de 90 no podemos hacer. Entonces por eso estamos barriendo desde 0 hasta pi medio. Y entonces, para la transmisión, miren que ambos coeficientes son positivos. El máximo valor que vamos a obtener en transmisión va a ser justamente cuando estemos
incidiendo normal. Después de eso vamos a empezar a decaer. La cantidad de luz transmitida va a decaer. Eso es lo que estamos viendo en estas curvas. Entonces esa es la manera de leer una de estas curvas. Para el caso del decaimiento, observen que la magnitud de la componente reflejada, al contrario, va aumentando, ¿cierto? Por ejemplo, para esta que es la perpendicular. Para esta que es la perpendicular, vamos a ver que la reflejada empieza a aumentar a medida que vamos incrementando el ángulo. Observen que eso tiene sentido porque lo que estamos diciendo es una interfase aire-vidrio refleja más luz cuando la luz incide aproximadamente rasante. Miren que, por ejemplo, si uno mira una ventana y se empieza a mover con respecto a la ventana, llegará a unos ángulos en los que ya no se ve a través de la ventana, sino que se ve la luz reflejada por el material, por el vidrio, ¿cierto? Sin embargo, si la miramos normal, sí hay un poquito de reflexión. Entonces, se para frente a un vidrio en una vitrina en un centro comercial, algo de su reflejo alcanza a ver. Eso es lo que me está diciendo esto. Miren que acá tenemos una proporción de la luz reflejada, suponiendo que estamos mirándola de manera normal. Observen que acá lo que estamos viendo además es que la componente transmitida solamente llega a cero justamente cuando estamos en incidencia rasante, o sea, estamos incidiendo con la luz justamente en la dirección de la superficie. Esto es incidencia rasante. Esto aquí que teníamos es incidencia normal. Entonces, justo cuando llegamos a la incidencia rasante, los términos de transmisión se hacen cero. La reflexión nos podemos dar cuenta que es un poquito más complicado, ¿cierto? La componente ortogonal, observen que siempre es negativa. ¿Qué significa que este término o que estos términos que estamos graficando tomen un valor negativo? Esencialmente significan que hay un desfase de pi entre la onda que está incidiendo y la onda que se está reflejando. Entonces por acá va a salir la onda reflejada. Esta es la reflejada. Y resulta que de esa onda reflejada, la componente perpendicular siempre va a estar en un desfase de pi con respecto a la onda que incidió. La onda venía incidiendo, cuando se refleja, se desfasa pi. Listo. ¿Por qué ocurre eso? Miren que esencialmente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tener un valor negativo implicará que la componente reflejada perpendicular, la magnitud, con respecto a la componente incidente perpendicular, me están dando un valor -1. Eso es lo que implicará ese signo negativo. Miren que un valor -1, pues -1 por todo este término que teníamos allí, que nos generaba o que nos expresaba ese valor que nos da por aquí, ¿cierto? En este caso la reflejada perpendicular. O sea, toda esta carajada de aquí con un signo -1. Miren que ese signo -1 yo lo puedo expresar o lo puedo entender como si fuera la magnitud de R perpendicular multiplicado por -1 por la magnitud de el transmitido, del incidente perpendicular. Y en términos de la fase, recuerden que un -1 se puede expresar como si fuera E a la I pi. Estamos hablando de una notación fasorial, en esa notación del plano de Argand, porque esencialmente en el plano de Argand, el valor -1, si estos son los reales, estos son los imaginarios, el -1 está por aquí, ¿sí? Ese -1. Pero ese -1 también lo puedo representar como parte de la esfera de radio unitario,
donde esto es teta y esto es e a la i teta. Entonces, justamente, si el ángulo teta es pi, entonces menos 1 es exactamente e a la i pi. Entonces miren que lo que estamos haciendo es a esta magnitud del ángulo, de campo incidente, con todo este otro término que tenemos acá, le estamos multiplicando un término e a la i pi. Y eso lo que hace es simplemente cambiar o desfasar en pi veces esta onda que está incidiendo. Entonces está claro de dónde sale ese menos 1, o eso es ese término negativo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, gracias Juan Pablo, que creo que es el único que está ahí como respondiendo. Entonces, bueno. Entonces miren que la componente reflejada perpendicular siempre va a ser negativa, o sea, siempre va a tener esa fase. Pero con la componente reflejada paralela pasa lo siguiente. Resulta que arranca siendo positiva y va reduciendo su valor. Justamente hay un punto en el que llega a cero. ¿Qué significa que llegue a cero? Cero ocurre a un ángulo específico, a un ángulo particular para estos dos materiales que estamos considerando y para esta dirección de propagación. Estamos considerando que vamos de aire a vidrio y esto ocurre justamente a un ángulo que vamos a llamar el ángulo θ sub p, que corresponde a 0,98 radianes o a 56,3 grados. Ese ángulo, tal vez ustedes lo hayan escuchado mencionar, se llama el ángulo de Brewster. ¿Ya han escuchado ese término? Z sub P se conoce como ángulo de Brewster. Jamás. ¿No le suena? Bueno, el otro nombre que recibe, esperemos que ese ángulo, si lo hayan escuchado mencionar en su curso de física de oscilaciones, ondas y ópticas, se llama como ángulo de polarización. Pongámosle el nombre completo, polarización por reflexión. ¿Cómo es ese ángulo de polarización por reflexión? Resulta que la luz justo en ese punto, la luz que se refleja con ese ángulo particular, está completamente polarizada. ¿Cómo es que está completamente polarizada? Observen que estamos llegando a un valor de campo eléctrico o de relación de campos eléctricos cero. El campo eléctrico incidente no se hace cero, ¿sí? Porque es el incidente. Entonces, solamente puede ser cero el ángulo, el campo eléctrico o la amplitud del campo eléctrico reflejado, ¿sí? Aunque estamos hablando del paralelo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es, esta relación de campo eléctrico reflejado paralelo y campo eléctrico incidente paralelo se hace cero. Y eso solo ocurre cuando el campo eléctrico reflejado paralelo se hace cero. ¿Qué quiere decir esto? Miren que a ese ángulo entonces únicamente vamos a tener componente perpendicular. De otra manera, o en un dibujito, lo que estamos diciendo es, acá vamos a tener el plano de incidencia, acá vamos a tener la interfase en la que esto está incidiendo. Esto va a venir con una cierta dirección de incidencia, ¿cierto? Con respecto a la normal, y se reflejará con una dirección o con el mismo ángulo, θ sub r, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es las componentes de polarización de la luz, ¿cierto? Ya vimos que cualquier luz o cualquier campo que venga allí, yo la puedo representar como una componente paralela al plano de incidencia y una componente perpendicular.
pues si estamos justamente en el ángulo teta P, y teta I es igual a teta P, obviamente será igual a teta R, estamos hablando de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces solamente nos va a quedar componente paralela, solamente nos va a quedar esta componente, componente perpendicular. La paralela se hará cero. Entonces el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico reflejado paralelo es igual a cero. Y entonces la luz queda con esa polarización lineal. Va a estar oscilando únicamente en el plano perpendicular. ¿Sí? Entonces ese ángulo por eso es muy importante. Tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Una de las más comunes es la que emplean, por ejemplo, las gafas de sol. Cuando hablamos de gafas de sol o anteojos polarizados, estamos hablando justamente de anteojos que utilizan o que tienen una propiedad de polarización lineal que va a estar alineado, que su eje de transmisión va a estar alineado de tal manera que reduzca entonces el reflejo, la luz reflejada, ¿cierto? Conociendo que justamente a ese ángulo la luz únicamente va a tener una componente de reflexión perpendicular. Entonces, ya ustedes podrán deducir en qué orientación tiene que estar el plano o el eje de transmisión con el fin de extinguir la otra componente, la que todavía nos queda. Y bien, entonces después de eso, esa componente de luz que viene paralela se hizo cero, pero después se vuelve negativa. O sea, a partir de ese ángulo se gana un desfase de pi y se vuelve negativa hasta llegar justamente a un valor máximo que ocurre justamente a pi medio. ¿Está entonces claro cómo se lee una de estas gráficas? ¿O alguna inquietud? Ah, bien, perfecto. Me parece genial que nos vaya quedando claro. Bien, la otra situación que podemos enfrentarnos es cuando vamos en la otra dirección. Ahora vamos de vidrio, vamos hacia el aire. ¿Listo? Vamos a mirar otra vez entonces esos coeficientes de Fresnel y vamos a mirar qué nos dice esa nueva situación. Compartir otra vez esto. Lo único que tenemos que hacer entonces aquí es simplemente invertir los índices. Entonces vamos del vidrio, vamos hacia el aire. Y ya podemos empezar otra vez a hacer nuestro análisis. Entonces nuestro análisis nos dice, lo elegimos un poquitico. Ahí yo creo que se alcanzan a ver las dos componentes. Entonces nuestro análisis nos dice, va a haber una mayor cantidad de luz, ¿cierto? En amplitud transmitida que la reflejada, cuando estamos en incidencia normal. Recuerden que esto nos está midiendo la amplitud del campo eléctrico, pero no quiere decir que la energía la estemos midiendo allí, ¿cierto? Entonces, para que de pronto no se asusten de que esto me dio un valor por encima de 1. No es que estemos generando energía, simplemente que el campo eléctrico que se transmite con respecto al medio en el que estaba va a incrementar su oscilación. Y eso tiene sentido porque miren que estamos diciendo, la luz está metida en el vidrio, entonces está oscilando con una cierta amplitud el campo eléctrico y pasa al aire, donde tiene menos restricciones. Entonces el campo eléctrico puede oscilar con mayor libertad, con mayor amplitud. Entonces, miren que justamente aún en incidencia normal vamos a tener una proporción o una mayor amplitud de esa oscilación. Entonces, listo. Nuevamente vamos a tener que a incidencia normal vamos a tener el máximo valor, un valor grande, ¿cierto? Pero a medida que nos vamos inclinando, vamos a observar que hay mucha mayor cantidad de luz que se va a transmitir, ¿cierto? La relación de amplitudes va a ir creciendo.
Estas dos parten más o menos igual, pero luego pues divergen un poco. Sin embargo, son asintóticas por aquí. Para el caso reflejado, observen que partimos de valores similares a los que teníamos en la otra situación, en la situación de aire a vidrio, y a medida que nos vamos aumentando el ángulo, entonces también ellos van incrementando su proporción. Miren que él inicia precisamente en una fase negativa, el campo reflejado, pasa por un cero. Entonces este ángulo que ocurre aquí es el equivalente al ángulo de Brewster, pero para la situación donde vamos de vidrio hacia aire. Acá también entonces ocurrirá polarización o reflexión. Solamente vamos a tener componente reflejada perpendicular, pero estamos metidos en el vidrio. Esa luz quedará allí confinada en el vidrio. Luego de eso empezamos a aumentar y otra vez tenemos un corte aquí bastante abrupto. Vamos a hablar o voy a traer esa imagen, permítanme un momento, la busco para que podamos rayar. Vamos a discutir acerca de ella. Y dejemos de compartir. Bien. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Aquí vamos a tener un ángulo particular. Este ángulo es muy importante porque ocurre incluso a valores mucho menores que pi medios. Recuerden que por acá, por aquí adelante, íbamos a tener pi medios, que era, en esta expresión era como 1.57, ¿sí? Radianes. Esto ocurre justamente en un ángulo que vamos a llamar θ sub c, y ocurre aproximadamente en 0,73 radianes o en 41,8 grados de inclinación. Ustedes recuerden que estamos metidos en vidrio. Ahora voy a poner la imagen un poquito diferente. Vamos a decir, estamos en un bloque de vidrio. Vamos a un vidriecito aquí. El rellenito, pongámoslo así también. Estamos metidos acá en el bloquecito de vidrio. Entonces este va a ser en este caso nuestro medio N1 y vamos para el medio N2, que es aire. Por acá tendremos la normal. Y otra vez el ángulo de incidencia lo estamos midiendo con respecto a esa normal. Entonces vamos incidiendo. Esto tal vez ustedes ya lo han visto. Y lo que observamos entonces es que precisamente con respecto a la normal, el ángulo de transmisión va a ir incrementando. Miren que justamente cuando el ángulo de incidencia llegue a cierto valor, ¿qué le va a pasar a la luz? Ya no se va a poder transmitir al otro medio, ¿sí o no? Eso ocurre justamente en el ángulo donde observamos esta asíntota. Esta asíntota la llamaremos ángulo crítico. También será un parámetro dependiendo de estas condiciones del material que pongamos aquí, ¿cierto? Obviamente si cambiamos estos coeficientes μ y los coeficientes de índice de refracción, esta asíntota se va a mover. Sin embargo, esta asíntota únicamente va a ocurrir cuando estemos pasando de un medio de índice mayor a un medio de índice menor, que es lo que estamos mostrando acá, o lo que estamos graficando acá. ¿Quién recuerda cómo se conoce o cómo se llama esa situación que nos va a ocurrir o que nos va a pasar justamente cuando lleguemos a ese ángulo crítico? ¿Cómo se No era llama? como reflexión total, algo de ese estilo. Como reflexión total interna, ¿sí? A esto, históricamente, se le conoce como reflexión interna. ¿Cómo así que reflexión interna?
estamos dentro de un material y vamos a otro medio, que es el medio externo, donde estamos nosotros. Entonces, cuando la luz pasa de ese ángulo teta crítico, la luz ya ahora no se va a transmitir, sino que se va a reflejar. ¿Cierto? Para una luz que venga por aquí con este ángulo teta mayor que el teta crítico, entonces la luz se va a reflejar completamente. Eso, otra vez, es una de esas situaciones que es muy importante tecnológicamente, porque no es otra cosa que el principio de funcionamiento de las guías de onda. En las guías de onda, entonces, esto es lo que hacemos. Vamos a confinar la luz manteniéndola dentro de una región donde el índice de refracción sea mayor que el medio externo. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de la tecnología de fibras ópticas, por ejemplo. En la tecnología de fibras ópticas hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora las guías de onda no van a ser unas regiones o unas geometrías rectangulares, sino que van a ser unas geometrías cilíndricas. Pero entonces esencialmente vamos a tener dos regiones, una región aquí interna y una región que recubre esa región interna. La luz viaja por la parte interior, la luz viajará por aquí. ¿Haciendo qué? Haciendo precisamente una serie de reflexiones totales internas con las paredes de esa guía. Para que se hagan una idea, a esto que le llamamos el núcleo y a esto que llamamos el revestimiento, en inglés se llama cladding, esto va a tener un índice de refracción, digamos en el caso del vidrio, de las fibras ópticas que están hechas de dióxido de silicio, el índice de refracción del núcleo, bueno, núcleo en inglés se escribe core, entonces generalmente uno lo va a encontrar, núcleo del el índice de refracción del core y el índice de refracción del cladding. Entonces esto, por ejemplo, puede ser 1,515 y esto puede ser del orden de 1,513. Las variaciones del índice de refracción son por allá en la segunda, tercera cifra decimal. No son inclusive variaciones drásticas de índice de refracción como las que tenemos acá. Acá estamos hablando de que estamos pasando de 1,5, estamos pasando a 1. Estamos pasando o estamos cambiando en la primera cifra decimal. Un montón. Acá estamos cambiando por allá en la tercera cifra decimal. Eso va a tener unas ciertas implicaciones también de cómo se propaga la luz. Pero de eso pues hablaremos más adelante si nos alcanza el tiempo. Bien, en el caso de la interfaz vidrio-aire, entonces también vamos a tener un ángulo de Brewster. Ese ángulo de Brewster, θ sub p, al que ocurre la polarización o reflexión, es de aproximadamente 33,7 grados. Listo. Hay muchos fenómenos que dependen esencialmente de la situación o de la condición de reflexión total interna. ¿Sí? Muchas aplicaciones tecnológicas, como les decía. Una de ellas entonces es esta situación de las guías de onda. Otra tal vez ustedes la han visto y es esas aplicaciones en las que uno pone el dedo en un dispositivo. ¿Sí? Para que le midan la huella. Esencialmente la forma de funcionamiento de eso es que estas superficies o la luz que está por allí está sufriendo una reflexión total interna, pero al momento de poner la huella, como la piel está hecha de un organismo, pues está hecha de un tejido celular con agua, entonces se cambia la interfase entre el vidrio y el medio externo. Y eso ocurre entonces en unas ciertas regiones, que es donde las huellas tienen los relieves. De esa manera, por ejemplo,
se mide o se puede determinar los relieves en un patrón, haciendo, digamos, un barrido a lo largo de la superficie que está incidiendo o en la cual está incidiendo la luz, y se puede entonces reconstruir, ¿cierto?, la huella de una persona a partir de determinar esos relieves, porque lo que estamos haciendo entonces es precisamente hacer un fenómeno que se conoce como reflexión total interna frustrada. Entonces, cuando hablamos de frustrada es porque estamos impidiendo que ocurra la reflexión total interna, mientras que acá teníamos reflexión total interna. En muchas de las aplicaciones que hacemos, particularmente pues, en el grupo de óptica, en el área de sensores a fibra óptica, lo que buscamos es precisamente frustrar parcialmente esa reflexión total interna que ocurre en el núcleo de la fibra. Y para eso utilizamos algunas técnicas diferentes, como por ejemplo poner recubrimientos en las fibras. Entonces, en lugar de que tengamos aquí el cladding como tal, ponemos recubrimientos que, que impidan esto. En ocasiones hacemos ataques químicos. Esos ataques químicos lo que hacen es reducir el tamaño de la fibra. Para eso utilizamos ácido clorhídrico. Y entonces el ácido clorhídrico lo que hace es empezar a comerse el vidrio, ¿cierto? Por ejemplo, hacemos algo como esto. Y esencialmente lo que logramos es que la fibra quede expuesta o que el núcleo de la fibra quede expuesta. ¿Por qué? Porque resulta que, al igual que ocurría, por ejemplo, con las interfaces o con la interacción de las ondas electromagnéticas y los materiales conductores, también cuando la luz incide sobre una de estas superficies y está sufriendo el fenómeno de reflexión total, recuerden que, por ejemplo, en los conductores ocurría algo que se llamaba como el efecto piel. Es que la onda se refleja, pero parte de la onda penetra en el otro medio y evanece, ¿cierto? ¿Sí recuerdan esa situación? La profundidad de piel. ¿Me van diciendo si sí o si no? Si no, me devuelvo. Ah, listo, perfecto. Juan Pablo se acuerda. Los demás pueden devolverse entonces a cuando hablamos de conductores. Entonces lo mismo va a pasar en esta situación. La luz también va a sufrir una cierta cantidad de evanescencia. Esa evanescencia, por ejemplo, va a estar dada por esta expresión, va a estar dada por eh, el campo eléctrico transmitido. En este caso sería el campo que se está transmitiendo de un punto al otro. Miren que en el caso de la reflexión total interna estaríamos hablando de que nada se transmite, sino que todo se refleja. Sin embargo, la situación o la condición real es que entre esos dos medios, supongamos que esta es la interfase, la onda va a incidir, penetra un poquito y se refleja totalmente. ¿Sí? Esa proporción de luz que se refleja, entonces la vamos a describir en términos de una onda transmitida, que va a ser la intensidad, la amplitud de la onda incidente por un parámetro, por el parámetro, ¿cierto?, normal de propagación, E a la I, K, R, menos omega T más phi, ¿cierto? La onda no cambia allí, pero le vamos a multiplicar un término evanescente. Ese término evanescente decreciente va a ser un cierto parámetro R que tendrá que ver con las características del material y una profundidad o un parámetro D que me hablará entonces de la profundidad de piel. Creo que esto no es R, esto es un coeficiente de atenuación. Porque esencialmente eso es lo que está pasando con ese material, ¿cierto? Hay un coeficiente de atenuación que me evita o que me absorbe esta luz que se quisiera propagar. ¿Listo? Entonces, ese término de profundidad se puede expresar como la longitud de onda que va a asumir el
o que asumiría la luz en ese segundo medio, y un coeficiente 2pi por la raíz del seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo crítico, esto al cuadrado, menos 1. Entonces esa es la expresión que nos permite determinar cuánto es esta profundidad de piel. En el caso de reflexión total interna. Y esto que hablamos de la reflexión total interna frustrada, pues es el caso particular de esos dispositivos de lectura de huella y de algunos dispositivos como los sensores que empleamos aquí. Pues, como les decía, lo que hacemos es modificar la superficie de tal manera que parte de la luz escape de la guía, y entonces eso nos permite hacer que la luz interactúe con ese material que está depositado o interactúe con el medio que está rodeando la fibra. Listo. ¿Alguna inquietud? Pregunta. Juan, a mí me quedó la duda de la reflexión total frustrada. No entendí bien qué significa, pues, lo que es. Bueno, de pronto hagamos el dibujito un poquito más clarito. ¿Has visto los dispositivos esos con los que le miran a uno la huella como con un láser? Uno ve como la luz del láser, pero no ve el láser saliendo, ¿cierto? ¿Sí lo has Sí, visto? en los granados, en los efectos. Bueno, los efectos en un banco o cualquier parte así, ¿cierto? El, Entonces, esencialmente lo que tenemos allí es un prisma. Es un prisma y allí está incidiendo un haz de láser. Vemos que ese haz de láser está allí. Y el ángulo al cual está el prisma y sobre el cual incide el láser es tal que acá ocurre una reflexión total interna. ¿Sí? Entonces, cuando uno pone la huella, vamos a dibujar un dedito, hagámoslo un poquito más exagerado. Digamos, estos son los relieves de la huella. Acá está la uña. ¿Listo? Entonces, cuando uno pone el dedito, lo que pasa es, en la parte donde hay aire, va a seguir existiendo reflexión total interna. Pero en la parte donde hay carnita, donde hay piel, entonces, como acá ya no vamos a tener moléculas de agua en esa piel, entonces la reflexión total interna se va a frustrar. O sea, para la luz que incida y pegue justamente aquí, esa luz va a ser absorbida hacia el dedo. Entonces va a dejar de transmitirse o va a dejar de reflejarse internamente. Entonces se frustra la reflexión total. Entonces por eso se llama reflexión total interna frustrada. Pero si pasa por aquí, él simplemente otra vez se refleja internamente. ¿Está claro? sí, señor, muchas gracias. Listo. Emanuel, ¿cuál es la inquietud un poco rara? Lo de las películas de usar cinta o algo así sí funcionaría. ¿Usar cinta cómo? No entendí. O sea, coger la huella de alguien y ponerla en uno de estos dispositivos. Yo creo que él se refiere a como, o bueno, no sé si es como que pues, queda como la huella de alguien sobre, como sobre una superficie y uno llega y como que la copia ahí con la cinta, o no sé si yo estoy mal. No funcionaría porque realmente estarías, digamos que el elemento que te permite copiar la huella es como un polvillo, ¿sí o no? Ese polvillo no estaría frustrando la refracción a menos de que esté hecho de un material de índice de refracción menor. O sea, tendría que ocurrir
que el material con el cual hiciste la copia esté afectando la reflexión total. Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, es hacer un molde, qué sé yo, en silicona o algo así de la mano, que copie las huellas y después hacer un positivo con un material gelatinoso, qué sé yo, que pueda entonces de alguna manera simular ese índice de refracción menor y frustrar la reflexión. Pero la verdad, pues, hasta allá no me llega el conocimiento de hackeo de huellas. Bien, entonces miren que lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cuál nos sirve para qué? Ah, para el ladrón, sí. Lo que hemos hablado hasta el momento es que justamente la amplitud de los campos que se reflejan y se refractan, o que se transmiten y se reflejan, ¿cierto? Como quieran llamarlo, va a cambiar dependiendo de si estamos hablando de la componente paralela al plano de incidencia o de la componente perpendicular. Sin embargo, no hemos hablado todavía de la energía. Recuerden que para considerar la energía, nosotros hablábamos de flujos de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Y a eso lo habíamos llamado irradiancia, ¿cierto? Entonces, la irradiancia, nosotros decíamos que es el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. O en otras palabras, el flujo de potencia óptica por unidad de área. Entonces miren que independiente de cómo lo queramos hablar, si energía por unidad de área, por unidad de tiempo o potencia óptica por área, estamos necesariamente involucrando las áreas. Pero en esto estamos diciendo, miren que toda esta reflexión que hemos hecho hasta aquí, la hemos hecho considerando que el haz es una línea, ¿cierto? Que el haz que incide es una línea. Pero lo que podemos hacer entonces es suponer una interfase. Esa interfase, digamos que puede estar, digamos, de este tipo, y considerar que de alguna manera en este punto de incidencia, lo que estamos haciendo es iluminar con un haz que viene con un cierto, como si fuera un haz cilíndrico, como si fuera, digamos, acá un haz cilíndrico, que lo que está haciendo es transportar la energía e iluminarme una cierta región. Entonces vamos a considerar que la sección transversal de este haz incidente es circular, y si yo hago la intersección entre un círculo, o entre un cilindro más bien, y un plano, que sería el plano de incidencia, la sombra proyectada va a ser la sombra de una elipse. ¿Sí? Esto es aproximadamente el ángulo de incidencia, θ sub i. Entonces, aquí vamos a tener el medio 1, acá vamos a tener el medio 2, y esencialmente lo que vamos a decir es, este es el flujo energético de la onda que incide, y vamos a tener entonces con el mismo ángulo reflejado, θ sub r, en el mismo ángulo que incidió, pues vamos a tener una cantidad de energía que se va a reflejar. ¿Sí? Y una cantidad de energía que se va a transmitir. Miren que de acuerdo a esto que estamos viendo acá, si el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son los mismos, entonces estos áreas que tenemos acá, las áreas de las secciones transversales, pues deberían ser iguales, ¿sí o no? Acá tenemos el flujo energético reflejado, sería reflejado, sería el incidente, y sobre el otro medio vamos a tener una porción energética que se está transmitiendo. Acá vamos a tener, digamos, una porción de energía que se va a transmitir. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Pues esencialmente que es esta zona de acá, esta región,
la que va a tener un parámetro, un valor unitario. Digamos que esto es el área A. Si esta es el área A, entonces miren que podemos determinar cuánto es el área de esta sección transversal de este cilindro incidente, teniendo en cuenta los ángulos de incidencia y reflexión. ¿Sí? Esto sería A coseno de teta sub i. Y esto sería A por el coseno de teta sub r. Esencialmente teta sub i y teta sub r son exactamente iguales. Y este de acá, esta área del que se transmitió de ese flujo energético que iba viajando para allá, transmitido, que es lo mismo que refractado, sería o estaría dado en términos de ¿quién? De A por el coseno de teta sub t. Y teta sub t pues sería el ángulo que me está formando el ángulo, el haz refractado. Bien. ¿Qué más vamos a considerar entonces? Pues esencialmente lo que podemos hacer es, si nosotros ya conocíamos que las amplitudes, la relación de amplitudes, podemos determinar la relación de energía. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que la energía es proporcional a la irradiancia, ¿cierto? El cuadrado de la amplitud es proporcional a la irradiancia. Entonces podemos determinar, a partir de estos términos que teníamos por aquí, de estos coeficientes, podemos determinar unos nuevos coeficientes que van a ser proporcionales a los cuadrados de estos de acá. Entonces los vamos a llamar simplemente los coeficientes mayúscula. Entonces vamos a tener un coeficiente R mayúscula perpendicular. Ese R mayúscula perpendicular no va a ser otra cosa que el R minúscula perpendicular elevado al cuadrado. Y eso va a ser la relación de la amplitud del campo perpendicular reflejado y del campo perpendicular incidente, pero elevado al cuadrado. Vamos a tener un término también que nos va a indicar lo mismo, pero para el caso paralelo. R mayúscula paralelo va a ser el R minúscula paralelo elevado al cuadrado y va a ser la relación de las amplitudes reflejadas paralelas con respecto a la incidente paralela al cuadrado. Entonces, a estos dos coeficientes que nos aparecieron aquí con las letras mayúsculas, los llamaríamos los coeficientes de reflectancia. Y si hacemos lo mismo para el caso de la transmisión, tendremos los coeficientes que llamaremos de transmitancia. Miren que acá, entre los coeficientes reflejados e incidentes, no está cambiando el área. Entonces, la energía o el área que estamos considerando aquí es esta misma área que teníamos por acá. Anotémoslo. El área por el coseno de teta sub i igual al área por el coseno de teta sub r. Son exactamente iguales. Las áreas de energía sobre las que está incidiendo esta cantidad de potencia óptica y la que se está reflejando. Ojo que no quiere decir que la cantidad de potencia óptica reflejada sea la misma incidente, no, simplemente el área de las va a ser exactamente igual. Puede que acá ya, obviamente acá va a haber más energía que la que va a estar por aquí, porque parte se tiene que transmitir y parte se tiene que reflejar. Para el caso de transmisión, las áreas son diferentes. Entonces los coeficientes para la transmitancia sí tienen que tener en cuenta los términos de que esas áreas, o la condición de que esas áreas no son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es poner esos términos de transmisión, el término perpendicular y término paralelo. Pongamos primero el término paralelo. El T grande paralelo va a ser entonces dado por N2 coseno de teta transmitido sobre N1
coseno de teta incidente. Esa sería la relación entonces de áreas. Mire que es, acá estamos considerando área coseno de teta, pero lo vamos a multiplicar por el índice de refracción donde está ese medio. Y esto multiplicado ahora sí por la amplitud transmitida, la amplitud incidente, ambas paralelas, en magnitud, y esto elevado al cuadrado. Entonces eso nos queda N2 sobre N1 coseno de teta T, coseno de teta I, por el coeficiente T minúscula paralelo al cuadrado. Y para el caso del valor o el parámetro transmitido perpendicular, la transmitancia perpendicular estará dada por N2 sobre N1. Bueno, antes de eso, de hecho aquí miren una cosa que quería mostrarles. Resulta que acá nos está apareciendo esta expresión en términos de dos variables. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque miren que en los términos anteriores, digamos los minúsculas, todos dependían solamente de la variable teta sub i. Pero acá nos aparece la variable teta sub t. Pero sabemos que el ángulo transmitido, teta sub t, estará relacionado con el ángulo incidente por medio de la ley de Snell, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica es la que dice que el coseno de teta se puede expresar como la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? Con esa expresión, entonces miren que este término que tenemos acá nos va a permitir convertir este coseno cuadrado, este coseno de teta t en 1 menos raíz de 1 menos seno cuadrado de teta t. Entonces reexpresemos eso de esa manera. Esto sigue siendo esa coeficiente de transmitancia. Esto será N2 sobre N1. Este coseno de teta i queda igualito, que esa era la variable que teníamos en el otro término. Y acá me queda entonces la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta t. Y multiplicado por t pequeñito paralelo al cuadrado. Pero de la ley de Snell, ¿qué sabíamos? Yo sabía que N1 seno de teta i es igual a N2 seno de teta t. Entonces ese seno cuadrado de teta t lo puedo expresar como N1 sobre N2 al cuadrado por el seno cuadrado de teta i. Y si hacemos eso, entonces vamos a llegar a ahora sí al coeficiente de transmitancia. Este teta paralelo va a ser N2 sobre N1 raíz de 1 menos, metamos esto aquí, N1 sobre N2 al cuadrado, seno cuadrado de teta sub i sobre coseno de teta sub i por t pequeñito paralelo al cuadrado. Y para el caso del coeficiente perpendicular es exactamente igual, solo que lo que cambiaría acá es el término. En lugar de poner el paralelo, cogemos el perpendicular. ¿Listo? Entonces, estos dos esencialmente serían los coeficientes de transmitancia. ¿Por qué es importante la transmitancia y la reflectancia? Porque esencialmente lo que me van a medir es qué tanta energía, ahora sí, de la energía incidente se transmite y qué tanta energía se refleja. Muy importante entonces, porque todos estos parámetros, cuando conseguimos o cuando vamos a buscar un dispositivo comercial o una lente o algo así que esté caracterizado por el fabricante, va a tener unos coeficientes de transmitancia y reflectancia. Esto es muy crucial a la hora de obtener dispositivos y sistemas ópticos que funcionen adecuadamente.
Bien, miremos esos coeficientes para que observemos, bueno, unas características particulares. ¿Sí? Miremos las gráficas, acá también las tenía. Compartir la pestaña de coeficientes. Esta. Listo. Entonces quitemos, vamos de aire otra vez a vidrio. Aquí miremos esto. Entonces tenemos estos que son los coeficientes de Fresnel, ¿cierto? Pero acá tenemos los coeficientes, ponemos estos y pongamos los coeficientes de transmitancia y reflectancia. Observen entonces que justamente, como estamos hablando de energía que incide, energía que se transmite y energía que se refleja, si estamos descartando que el material esté absorbiendo energía, bien sea porque, digamos, el material no absorbe, lo cual no es cierto, o porque, digamos, estamos justo ahí en el punto de la interfaz donde las ondas se transmiten y se reflejan. Entonces miren que la suma de la energía reflejada total y la transmitida total me tiene que dar 1. Para ambas, pues cierto, para las componentes de tipo perpendicular o para las componentes de tipo paralelo. En este caso, por ejemplo, la paralela es esta rosada que viene por aquí arriba. Se hace 1 en un rango por aquí de ángulos. O sea que cuando estamos incidiendo de agua, perdón, de aire a vidrio, aquí hay un montón de energía que se transmite, pero no se refleja casi nada. Y de hecho, en el vidrio, mucha de la energía es completamente, eh, es completamente transmitida. Es una de las ventajas. Pero por acá, a medida que nos vamos aumentando el ángulo y nos acercamos a la incidencia rasante, justamente va a ocurrir que más cantidad de luz de ambas componentes, la perpendicular y la paralela, se va a reflejar y menor cantidad de luz se va a transmitir. Entonces por acá se nos cruzan los valores. La cantidad de luz transmitida perpendicular es igual a la cantidad de luz reflejada perpendicular. Esto es justamente el 50%, ¿sí? 0.5. Y acá tenemos entonces la misma situación, pero para la luz paralela, entre la luz transmitida y la luz reflejada. Ocurren a diferentes ángulos, ¿sí? Y dependiendo de los materiales, pues van a tener comportamientos similares. Miren que esencialmente, si voy cambiando los índices de refracción, simplemente va cambiando el comportamiento de los materiales, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de valores cuadráticos, pues no vamos a tener nunca la condición de que esto se nos vuelva negativo. Una cosa que no discutimos es qué pasa, por ejemplo, si los materiales tienen alguna respuesta magnética. ¿Sí? Si tienen alguna respuesta magnética, miren que, ¿cierto?, los coeficientes pueden variar. Incluso acá en este caso estamos hablando de energías. Estaríamos diciendo que hay una respuesta energética del material, posiblemente algún tipo de actividad allí que se esté presentando. Pero como les decía, en el caso de los materiales con los que trabajamos en óptica, por lo general no vamos a tener ese tipo de respuestas magnéticas. Entonces nos podemos quedar con estas gráficas. Bien, una parámetro muy importante es entonces los valores que se obtienen acá justamente sobre la incidencia normal. ¿Por qué son importantes esos? Porque los sistemas ópticos convencionales, voy a parar de compartir, los sistemas ópticos convencionales se caracterizan justamente a incidencia normal, porque esa es la manera como funcionan la mayoría de los sistemas. Si estamos, por ejemplo, construyendo un telescopio, ¿cierto? Acá tengo, no sé, las lentes del telescopio, pongamos que estas son las lentes, la luz estará incidiendo aproximadamente normal a cada una de estas lentes. Entonces, por eso se caracterizan de forma normal. Obviamente, pues puede haber algún tipo de variación, pero en general, la curvatura de esas lentes son curvaturas suaves. Podemos considerarlo una incidencia cuasi normal. ¿Listo? Entonces, y así pasa con muchos sistemas ópticos.
los lentes de las gafas, los microscopios, las lupas, todos estos, por lo general estamos considerando incidencia aproximadamente normal de la luz. Entonces, los coeficientes, los fabricantes los indican justamente en incidencia normal. Entonces vamos a escribir eso y creo que no nos alcanza para mucho más. La próxima clase discutimos un poquito acerca de aplicaciones tecnológicas de esto y empezamos con el tema de la difracción. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta en incidencia normal, que obviamente es cuando θ i vale 0, estamos diciendo que los coeficientes de Fresnel de reflexión es igual a menos el coeficiente de reflexión perpendicular es menos el coeficiente paralelo. Y esto es igual a n2 menos n1 sobre 2n2. Los coeficientes de transmisión de Fresnel, el t paralelo y el t perpendicular son iguales. Esto es 2n1 sobre n2 más n1. Y las reflectancias y transmitancias, la reflectancia paralela es igual a la reflectancia perpendicular y es igual a n2 menos n1 sobre 2n2, esto al cuadrado, y esto me queda n2 menos n1 al cuadrado sobre 4n2 al cuadrado. Y la transmitancia, tanto la paralela como la perpendicular van a ser iguales también. Esto me queda n2 sobre n1 sobre 2n1 sobre n2 más n1 al cuadrado, y esto es 4n1 n2 sobre n2 más n1 al cuadrado. Listo. Entonces, como les decía, miren que las ecuaciones a las que se llegan son ecuaciones relativamente simples, porque ya no estamos involucrando parámetros como el ángulo de incidencia, que son los que hacen que esas ecuaciones se vean tan feas. Pero sí es importante entonces tener en cuenta estas situaciones. ¿Listo? Bien. ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? La próxima clase sería la extra clase. Emanuel, todavía no estoy seguro porque no les he preguntado exactamente si la próxima clase sería la extra clase. Les voy a hacer la encuesta entonces para ver si hacemos esa clase extra el lunes. Entonces, listo. Bueno, les voy a presentar por acá, antes de que nos vamos. En la reflexión interna total. En la reflexión interna total. Les voy a presentar un video. De hecho, creo que no me van a escuchar el video. No, dejémoslo para la próxima clase mejor. Listo. ¿Qué se escuchaba? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, pues pongámoslo otra vez. ¿Y se veía? No, no se veía, ¿cierto que no? Listo, entonces espérenme, yo les comparto bueno, primero tengo que proyectarlo así. En la reflexión interna total, la luz. En la reflexión interna total, la luz. Vale, pero se está formando un eco ahí. Y acá tengo que hacer esto, compartirles
Esta. Bueno, un videito de la reflexión interna total. En la reflexión interna total, la luz no puede escapar del medio por el cual está viajando. Este es el fenómeno fundamental para entender el funcionamiento de una fibra óptica. Uno de los pioneros en mostrar cómo la luz puede ser guiada usando este efecto fue el ingeniero suizo Jean-Daniel Colladon en 1841. Él mostró cómo es posible confinar un haz de luz en un flujo de agua. Probablemente nunca sospechó que ese chorro de agua iluminado internamente en un futuro sería la base para un salto tecnológico. Puede reproducirse fácilmente la idea del experimento de Colladon mediante un láser y una botella con agua a la que se le practica un orificio. Se observa claramente cómo mediante la reflexión interna total, la luz va siendo guiada por el chorro de agua hacia el plato. Este es el bisabuelo de las fibras ópticas. Actualmente son bastante distintas. Bien, simplemente para que tengamos entonces en cuenta ese tipo de tecnología, que además también puede ser aplicada para muchas otras aplicaciones, digamos, de tipo médico, por ejemplo, el desarrollo de la endoscopia. También emplea la reflexión total interna, porque lo que estamos haciendo allí es utilizar fibras ópticas que están transmitiendo la luz y que, digamos, en su extremo pueden recolectar la imagen y transmitirla de regreso a una cámara y poder observar, digamos, los tejidos en el interior. En algunos casos puede hacerse aplicaciones tecnológicas, no necesariamente de tipo médico, pero sí, por ejemplo, para verificación, digamos, en sistemas de desagüe o en sistemas de conducción de fluidos, también se puede hacer. También, otra de las aplicaciones que se tienen para este fenómeno de la reflexión total interna es los binoculares. Esos binoculares tienen unos prismas que funcionan también con el principio de reflexión total interna. Especialmente la luz viene por aquí, se refleja totalmente en las caras de ese prisma que tiene, pues, está hecho de un material y está con el corte adecuado para que haya reflexión total interna. Vuelve y interactúa con un segundo prisma y ahora pasa a través del sistema de oculares. Y la razón para hacer eso es que si se separan los haces luminosos, se tiene una mejor percepción de, de la escena que se está visualizando, ¿cierto? Se genera una mayor percepción. Entonces, por eso se separan. Obviamente después lo tenemos que juntar nuevamente para poderlos poner a la distancia adecuada de los ojos. En la reflexión interna total, Otra de las características que ocurre o que se emplea mucho es en la situación en donde, por ejemplo, las gemas, los diamantes, por ejemplo, se cortan a unos ciertos ángulos con el fin de que la luz que incide tenga varias reflexiones totales internas antes de salir. Entonces eso aumenta, por ejemplo, el brillo de esa gema, de esa joya. También es otra de esas aplicaciones que existen. Bien. Y yo creo que ya por hoy nos acaba el tiempo.